Con el control del centro a distancia, blanco inicia con un sólido avance de peón. El fortalecimiento de la cadena de peones, negro responde de forma sólida. Con el desarrollo de un caballo a una casilla natural, blanco busca la restricción posicional. A través de un desafío directo al centro, negro inicia el juego dinámico. Con el desarrollo de otro caballo, blanco mantiene el control del centro a distancia. El desarrollo activo del alfil, negro busca la profilaxis contra los planes blancos. Con el avance de un peón lateral, blanco prepara una posible tormenta de peones. Tras la captura del alfil por el caballo, negro simplifica la estructura de peones. Con la recaptura de la dama, blanco centraliza la pieza y refuerza los ataques. El desarrollo del caballo, negro mejora la coordinación de piezas y prepara la defensa. Con el avance del peón a la tercera fila, blanco solidifica la estructura y abre líneas. El avance del peón a la sexta fila, negro solidifica la cadena de peones. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo de la columna B a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna B a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. El desarrollo del caballo, negro refuerza la estructura de peones central. Con el avance del peón central, blanco lucha por el espacio y fortalece la cadena. La jugada el caballo a la casilla F8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H6, debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo activo del alfil, blanco mantiene una fuerte presión posicional. La reposición del caballo, negro intenta mejorar su potencial defensivo y ofensivo. La jugada la dama a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era enroque largo, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil a una diagonal activa, negro explota la jugada anterior. La jugada la dama a la casilla H2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla G2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque largo con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque largo, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Con el enroque largo, blanco inicia una dinámica tormenta de peones y asegura al rey. Con la centralización de la dama, negro busca contrajuego y mejora la coordinación. Con el avance del peón lateral, blanco inicia una tormenta de peones y gana espacio. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del caballo, blanco activa la pieza y mantiene fuerte influencia central. El desarrollo del caballo, negro refuerza la defensa y prepara cambios. Tras el cambio de caballos, blanco simplifica la posición manteniendo una ventaja clara. Con la recaptura del alfil, negro desarrolla la pieza a una diagonal más activa. La jugada la dama a la casilla F2 de las blancas es una imprecisión.
La alternativa superior era el rey a la casilla B1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla F2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D6 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil a una casilla segura, negro prepara el enroque. Con la centralización de la dama, blanco aumenta la presión sobre la posición negra. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque largo con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil a un fuerte puesto avanzado, blanco mejora la actividad. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque largo para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla B1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna H a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla G3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a la dama captura en la casilla G3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre de la columna H a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil a una casilla activa, blanco refuerza el control central. La jugada la dama a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero.
dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna H a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque largo con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del peón, blanco solidifica la ventaja y abre la columna central. La jugada la dama a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la torre de la columna H a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque largo con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H2 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla G4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G6, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna H a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque largo establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna G captura en la casilla F5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la dama a la casilla G1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque largo para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla G1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a enroque largo, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G6, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era enroque largo, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Con la reubicación de la dama, blanco mantiene la presión decisiva y prepara ataques. La jugada el peón de la columna G captura en la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el peón a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G6, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con la captura del peón con el alfil, blanco simplifica y mantiene la ventaja. El movimiento del rey, negro busca la seguridad buscando consolidar su posición. Con el desarrollo del alfil a un fuerte puesto avanzado, blanco domina casillas clave. Con la centralización de la dama, negro busca contrajuego en una posición difícil. Con el avance del peón, blanco refuerza la cadena de peones y el control central. La jugada la torre a la casilla de 8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla E5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el alfil captura en la casilla E5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a el alfil a la casilla H6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H7 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil a una casilla crucial, blanco coordina con la dama. La jugada la torre a la casilla D6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a el alfil a la casilla H6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G7 con jaque, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival. Con el jaque de la dama, blanco inicia un ataque decisivo, forzando la posición. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla B7 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna de a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la dama captura en la casilla B2 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C8, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5 con jaque, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla D8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna de a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a la dama a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la activación de la torre a la columna central, blanco coordina el asalto final. La jugada la dama a la casilla A1 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla B7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla A2, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo el alfil a la casilla F4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con el bloqueo del jaque por el alfil, blanco asegura la victoria con ventaja abrumadora.